sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estos 3 días hemos visto como sumamente necesaria la santidad, pues es una ordenanza divina. Dios ha establecido esto en su palabra, un requerimiento claro que es la santidad. Y la razón es que debe ser así por la perfección de la obra de Cristo. Debemos ser santos. También debemos ser santos puesto que Él en su libre decreto de elección ha establecido que somos su pueblo, nos ha elegido, somos un pueblo escogido. Pero también debemos ser santos puesto que en Él reposa la absoluta y total santidad. Y si somos su pueblo, debemos ser santos. Hemos observado entonces que el pilar fundamental para hablar de santidad en el pueblo durante esta peregrinación hacia la gloria es la mortificación. Bien, y como hemos analizado esto a lo largo de estos días, hemos entonces de alguna manera presentado a qué se nos llama. Hemos establecido también un poco las razones por las que se nos llama a ser santo. Ahora quisiera que hablemos acerca del propósito de la santidad, que será nuestro último tema de este retiro, que debemos dar gracias a Dios. Muchas gracias por tener estos 3 días en los que todo está encaminado a hablar de su santidad y de nuestra responsabilidad frente a ella. Bien, así que vamos a estar tratando el propósito de la santidad y quiero presentar un texto en particular. Estaremos viniendo una y otra vez a este pasaje y también utilizaremos muchos de los textos bíblicos que se han expuesto a lo largo de las distintas charlas. Y este texto es Primera de Juan, la primera carta universal de Juan, el capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Repito, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y el 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Damos gloria a Dios por su palabra. Vamos a hablar entonces específicamente de cuál es el propósito de la santidad. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su finalidad? Esta exigencia divina busca un fin preciso. Y por fin quiero establecerlo como una meta a la que apunta la santidad. La santidad siempre va encaminada hacia algo. Pero déjeme decir 2 cosas acerca de ese fin o acerca de esa meta antes de entrar en detalle acerca de la meta misma o el propósito mismo. Y es que este fin es el más elevado de todos. Es el más elevado. Lo que quiero decir con ello es que exigirle santidad a los creyentes, que Dios nos exija a nosotros, que Dios demande de que su pueblo sea santo, que en toda manera de vivir sea santo, no es un propósito cualquiera, no es una meta cualquiera, no es un fin cualquiera, no es una actividad inferior, podría considerarse no como algo, aceptable para nuestra vida. En realidad, cuando hablamos de vivir en santidad, en todo lo que hacemos es dedicar nuestra vida al fin más elevado que pueda existir, al propósito de existencia más elevado, más sublime, en el cual tú y yo podamos emprender, al fin más grande que nosotros podamos dedicarnos.
el ser en realidad todo lo que debemos ser. Escuchamos nosotros al Señor Jesucristo decir en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cristo claramente habló de la identidad del creyente y decía que él era sal porque su función era hacer algo en particular, y lo que es inherente a la sal es salar. Si usamos la sal para ser hollada, en este caso pisoteada, para que llenara las hendiduras, las fisuras de las piedras de los caminos que construían los romanos, si se usaba la sal para eso, solo quería decir una cosa, que esa sal no servía, que había perdido propósito, que había dejado de ser útil, que no hacía aquello para lo cual fue creada. Cuando hablamos entonces de perseguir el propósito de la santidad, debemos reconocer que el fin que estamos buscando no es un fin cualquiera, es el fin más elevado. El que durante estos 3 días se le esté llamando a usted a ser santo, mi hermano, en todo lo que usted haga, es en realidad invitarle a que usted haga lo mejor que pueda hacer mientras está vivo. Es emprender una tarea sublime, gloriosa. Llamarnos a ser santo. Dios nos llama a emprender una tarea que debe verse como sublime y no como una tarea sin sentido, carente de utilidad, porque buscar caminar en santidad en cada aspecto de nuestro ser es en sí mismo una tarea elevada. Por eso ese es el propósito de nuestra existencia. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he hecho, los formé y los hice. El mismo Dios habla entonces de que el propósito de nuestra existencia, la razón por la que Él nos formó y nos hizo, fue para su gloria. Y cuando hablamos de perseguir o buscar la santidad en todo lo que hacemos, en realidad no es otra cosa sino vivir para su gloria, cumplir el propósito más elevado por el cual fuimos creados. Es el propósito más elevado. La astucia de Satanás es introducir en la mente del hombre, y debemos decirlo incluso que ha sido así, introducir también en el pensamiento de muchas congregaciones el que el propósito por el cual Dios nos ha creado es para ser felices, es para vivir en una completa armonía en este mundo con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros pensamos. Desde el jardín del Edén se le susurra en el oído al hombre de parte de Satanás: tú eres y debes buscar ser Dios. El hombre, al pecar en el jardín del Edén, abandonó el sentido de su vida y se hizo defectuoso. Buscando un propósito distinto al cual Dios lo había creado, se hizo inútil, como la sal que pierde su sabor. Pero debemos recordar que Cristo vino a traer y a rescatar nuestra vida. Aquello que era entonces en todos los sentidos inútil, nuevamente en Cristo nos hace útiles. Por ello, cuando hablamos de perseguir la santidad, de buscar la santidad, de vivir en santidad, en realidad estamos procurando vivir de la manera en la cual Dios nos ha creado para que vivamos. No es vivir en forma inútil, porque de hecho la inutilidad la trajo el pecado, no la santidad. Romanos capítulo 6, versículos 19 y 20, dice Pablo: hablo como humano,
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ese es el propósito entonces de nuestra vida, el fin más elevado, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, dice Pablo, Romanos 6:20. Entonces el fin y propósito de nuestra santidad debemos empezar señalando que es el más elevado de todo. Cuando guardas tu vida del pecado, mi hermano, cuando guardas tus ojos de no ver lo que es pecado, cuando cuidas tu lengua de no participar en pecado, cuando tú mortificas tu corazón y refrenas tus apetitos, cuando tú doblegas, sometes tu mente a la obediencia a Cristo, en ese momento estás emprendiendo una tarea elevada. Estás cumpliendo un propósito glorioso. Estás empleando tu cuerpo, tus miembros, como dice Pablo, para la justicia. Estás encaminando tu cuerpo a la mejor de las metas. Pero lo segundo que debemos decir del fin que pretendemos presentar en esta mañana es que cuando hablamos del fin de la santidad, no solamente es el fin más elevado, sino el fin que más nos conviene, que es para nuestra conveniencia. Nos conviene buscar la santidad. Nos conviene vivir en santidad. Esto es así, pero algunos creyentes parecieran que cuando hablamos de santidad se les está invitando a perder mucho de su vida, a perder felicidad, a perder propósito de existencia, a sumergirse en una vida amargada, aburrida, pero santa. Pero en realidad buscar la santidad es un fin elevado, es un fin que nos conviene sobremanera. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿cuánta conveniencia hay en ser humilde? ¿Cuánta conveniencia hay en ser quebrantado? ¿Cuánta conveniencia hay en tener nuestros corazones humillados, en buscar solo la voluntad de Dios? El texto dice que ese que es alto y sublime viene a habitar con nosotros. Viene a estar con nosotros. Nos conviene sobremanera entonces buscar la santidad, porque solo así gozaremos de la presencia del Señor. Hay mucha conveniencia para un corazón humilde, para un espíritu quebrantado. Lejos entonces esté de nosotros el pensar que perderemos, que si siendo creyente procuramos la santidad, empezaremos a perder. El pecado fue lo que trajo pérdida a la humanidad, pero Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Así que buscar la santidad es buscar lo que en realidad nos conviene, lo que en realidad nuestra alma necesita, aquello que traerá plena y total satisfacción a nuestro ser. Como dice el salmista, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Te conviene entonces tener un corazón contrito. Te conviene tener un corazón humillado, porque así no serás despreciado por Dios. Mire, cuando escuchamos a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 hablar de aquello que es conocido como el Sermón del Monte, Él dice bienaventurados. Puede ser reemplazado por que en realidad somos felices,
porque les conviene, porque reciben mucho aquellos que son descritos después en ese sermón. Entonces, bienaventurados, y eso es lo que somos, bienaventurados. Pero los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que aman la justicia, los que prefieren ser despreciados por el mundo, pero seguir sirviendo al Señor. Cuando nosotros vemos eso, que el Señor describe, estos son los que pertenecen al reino de los cielos, dice, ellos son bienaventurados. Y nos conviene en realidad ser eso. ¿Por qué? Porque Él dice, de ellos es el reino de los cielos. Ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Nos conviene entonces ser mansos, humildes, ser pacificadores, porque solo de esa manera seremos llamados por Dios así. No hay forma que esto no sea conveniente para nuestra existencia. No hay forma en que nosotros interpretemos todo lo que se ha dicho aquí. El que tú mortifiques tu pecado, el que tú busques la santidad, no hay forma que interpretes eso como algo malo. Es bueno para ti. Las tentaciones son muchas. Todos estamos en medio de ellas constantemente. El pecado se va a mostrar hermoso y sin consecuencia. Pero te conviene más guardarte para Dios. Te conviene más guardarte en santidad. Te convendrá mucho más obedecer al Señor que al impulso particular de tu corazón. Volvamos entonces al texto inicial. Recordemos que estamos hablando del propósito de la santidad, la finalidad. Todavía no hemos dicho cuál es esa finalidad. Lo que anunciamos es que esa finalidad es la más elevada y la que más nos conviene. Hasta ahora hemos dicho esas dos cosas. Ahora sí, entonces, reconozcamos otra vez en el pasaje cuál es el propósito de la santidad. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este texto guarda una armonía con todos los elementos que hemos mencionado a lo largo de estos 3 días. Y yo quiero que veamos por separado cada paso, cada punto que está presentando en particular este versículo en su idea central. Juan habla de la palabra manifestación, es muy importante para este texto. Manifestación. Y la palabra allí en griego es franero. Así como suena. Franero. ¿Qué traduce poner en evidencia? Poner en evidencia. Parte de lo que somos hacia aquello que todavía no ha sido. Es como ir mostrándose, ir revelándose, ir develando, poner en evidencia de aquello de lo que es a lo que no se ha hecho evidente todavía. Cuando habla de la manifestación, quiere decir lo que se va mostrando. Y con este elemento nos habla entonces del carácter progresivo de la construcción de la santidad que hemos estado hablando una y otra vez. Es por eso que estamos hablando de vivir en santidad, de andar en santidad, de procurar la santidad. Porque estos términos lanzan a nuestra mente el hecho de que la santidad será un camino, será un progreso, será algo que vamos a estar construyendo en nuestra vida. De lo que somos hacia lo que seremos. Ahora, no pretende el texto que veamos la vida entonces cristiana como algo que en realidad o que se vea estático.
En lugar a ello, lo que el pasaje quiere mostrar es que hoy no somos lo que mañana seremos. Esa es la intención del pasaje. Todavía no se ha revelado lo que nosotros seremos, aunque hoy somos. Si usted analiza bien, el pasaje parte de una realidad, pero deja claro que esa realidad no es plena. En teología se llama el sí, pero todavía no. Que hay muchos aspectos de la obra gloriosa de Cristo que son sí, pero todavía no. ¿Podemos hablar del creyente como completamente salvo? Claro que sí. Pero todavía no, porque la salvación en su plenitud no se ha manifestado. ¿Podemos hablar de la adopción como una realidad en el creyente? ¿Somos hijos de Dios? Sí. Pero todavía no, puesto que como hijos no hemos entrado a la herencia que se nos va a dar cuando Jesucristo venga. ¿Nuestro cuerpo ha sido redimido? Sí, pero todavía no, puesto que necesitamos experimentar la glorificación para que todo vestigio de pecado sea desarraigado de nuestro cuerpo. Entonces, el término, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, se refiere a la progresión que debe ser particular en cada uno de los hijos de Dios. Somos, aunque todavía no lo que seremos más adelante. Pero note cómo señala claramente el fin y el propósito de esa construcción o progresión. Juan no deja al aire el hacia dónde vamos, hacia dónde es ese franero, ese progreso, esa construcción, hacia dónde va. Nos dice cuando Él se manifieste. Seremos semejante a Él. Por lo tanto, el fin, la meta de la santidad no es otro, sino Cristo. Semejante a Cristo, dice. Y esta es la gran meta de la santidad. Buscar ser como nuestro Señor. Buscar ser igual a Él. La santidad no persigue un fin humanista. La santidad nunca está centrada en el hombre. La santidad siempre ha señalado hacia una persona y es Cristo. El Cordero perfecto que quita el pecado, el Santo de Israel, el que no conoció pecado, siempre ha apuntado a Cristo y únicamente a Él. La santidad es un camino que lleva hacia un solo lado. Es a nuestro Señor Jesucristo. Y nos conduce de lo que hoy somos a lo que mañana seremos en Él. A ninguna otra parte. Así como los ríos desembocan en el océano, el creyente en su santidad solo irá a Cristo. Apuntará solo a Cristo. Es la razón por la que todavía hay muchos creyentes que luchan en forma infructuosa contra sus pecados, porque creen que deben ser santos para ellos, que creen que deben ser santos para su entorno, para su familia solamente, o para su iglesia solamente, o para un contexto social en particular. Pero cuando hablamos de santidad, el motor mismo de ella no debe ser otro, sino Cristo, porque apuntamos a Él. Ahora, en ese ejercicio serán beneficiados ¿quiénes? Primeramente nosotros, nuestros familiares y aún la sociedad en la que nos movemos. Pero es la razón por la cual nosotros estamos persiguiendo la santidad. Juan capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Pablo dice
que para esto, para que nosotros seamos como Él, es que fuimos predestinados. Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30, un texto muy conocido y muy enseñado dentro de nuestras congregaciones. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros solemos admirar el versículo 30 cuando dice a los que predestinó, los que llamó, los que justificó y los que glorificó. Pero el versículo 30 está enmarcado o se desarrolla en el versículo 29. Los que van a ser conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, Él llama para que sean igual a su Hijo. Él entonces justifica para que sean igual a su Hijo. Él glorificará para que sean igual a su Hijo. No hay forma en que nosotros separemos el proceso de salvación de aquello que es el fin mismo de la salvación, que no es otro sino ser conformados a la imagen de su Hijo. Para eso fuimos escogidos. La palabra conformados viene de la misma raíz gramatical de la palabra que utilizó nuestro hermano en el devocional. La palabra summorphos, que es tomar forma. Y recordemos que Pablo emplea más adelante este término y dice que nosotros no debemos tomar la forma del mundo. No os conforméis a este mundo. Entonces está diciendo que debemos conformarnos ¿a quién? A la imagen de Cristo. Ir cambiando, transformando, modificando. Todo debe ir en una construcción hacia una meta ya establecida, ya definida, que es ser semejante a Él. El fin de la santidad no es otro sino Cristo. Que Cristo sea formado en ti, que Cristo sea reflejado en ti, que su justicia, que su fidelidad, que su santidad se evidencie en ti, mi hermano. Así que no podemos terminar este retiro de otra manera, sino señalando a aquel que es el santo, a Cristo y solo a Cristo. Porque estaríamos cerrando si invitamos a los hermanos a estar reunidos durante 3 días para decirles que sean santos por beneficio propio, que sean santos para beneficio de su familia o de la sociedad, o porque simplemente es lo correcto en un sentido moral. Al final de este discurso, lo que podemos señalar entonces, mi hermano, no es que tú debes ser santo, debes serlo solo porque te debes parecer a Cristo, debes ser semejante a Él. Si ya advertimos que es un progreso este camino, entonces va dirigido y termina solamente en Él. Filipenses 1:6. Pablo lo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese progreso siempre termina en Jesucristo. Y procurar la santidad sin imitar a Cristo es imposible. Es imposible. Si tu deseo es vivir en pureza sin Cristo, eres un moralista, pero no eres cristiano. Si crees que puedes vivir correctamente cumpliendo leyes y estándares en este mundo sin verlo a Él, sin imitarlo a Él, estás deseando algo que es imposible, porque Cristo es la fuente de la santidad. Él es la razón y la meta de la santidad. Pablo lo presenta en su carta a los filipenses, en Filipenses 3:10, hablando de Él mismo, hablando de su historia, hablando de su testimonio.
Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Por qué, Pablo, tú sigues adelante trabajando en el Señor cuando lo que recibes es vituperio, traiciones? ¿Por qué sigues adelante cuando aún las iglesias que tanto amas te dan la espalda y hablan mal de ti y cuestionan tu apostolado? Pablo responde en este caso, porque yo quiero caminar hacia Él para ser semejante a Él. Ese es el propósito, esa es la meta. Por eso dirá, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La meta está clara entonces, es Cristo y hacia Él es donde debemos caminar. Y todo lo que nosotros tengamos que despojarnos, debemos hacerlo. Y la única forma en que tú despojes algo de tu vida es que lo pongas en la categoría que Pablo lo puso, basura. Porque si es útil para ti, lo vas a guardar. Si te parece adecuado para tu vida, seguirá contigo. Pero si lo colocas en esa categoría, basura, lo echarás a un lado con tal de seguirlo a Él. Si hablamos de santidad, esta debe partir de la realidad de que nosotros estamos persiguiendo un fin ya establecido, que es ser igual a Él. Y en esa verdad debemos santificarnos todos los días y despojarnos de todo aquello que no sirva para ser semejante a Él. Y tú y yo lo necesitamos. Necesitamos ser semejante a Él. Y nuestra manera de vivir debe evidenciar que estamos persiguiendo esa meta. Que tú estás persiguiendo ser igual a Él. Que tú deseas agradar a Dios en todo momento. Que tú quieres vivir para su voluntad. Que tu fin último por el que haces todas las cosas es ser como Él. Si tú piensas por un momento en la forma en que tú hablas, debes sopesar cómo hablas y ella te dirá si en realidad con tus conversaciones estás persiguiendo ser igual a Él. Debes revisar tus intenciones, tus motivaciones. Debes revisar tu manera de vivir y todo lo que tú evalúes, si no es adecuado para ser igual a Él. Nuevamente, mi hermano, yo te invito a que lo deseches. Recuerde que son las palabras claras de Pedro, primera de Pedro 2:21, porque para esto fuisteis llamados. Pedro dice que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es la razón por la que fuimos escogidos entonces, para ir detrás de Él, ir en pos de Él, el motor de la santidad. El motor de la santidad es el carácter santo de Cristo y Él es el que alimenta nuestra vida para ser igual a Él. No podemos pretender ver o conocer santidad sin ello. Así como no pretendemos que haya salvación sin Cristo. Si usted es cristiano sabrá que es así, que no hay salvación sin Cristo. Entonces usted no puede pretender que los elementos asociados a la salvación se puedan dar sin Él. Somos llamados, ¿por qué? Porque Cristo vino y predicó el Evangelio y murió en la cruz. Somos justificados por su sacrificio. Somos adoptados debido a nuestra unión con Él. Aún seremos glorificados para que seamos igual a Él. Entonces, si cada uno de los elementos de la salvación están asociados a Él,
¿Por qué pensar que la santidad no? La santidad también está asociada a Él. No está separada o dirigida a otro lado, sino a Cristo nada más. Juan nos dice, amado, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No hay textos bíblicos tan ricos en cristología, tan antropocéntricos como esto. Si usted cuenta cuántas veces dice Él en solo 2 versículos, verá que son un gran número. Es totalmente cristocéntrico. Él dice el pronombre Él, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, le veremos como Él es, el que tiene esperanza en Él, así como Él es puro. Una y otra vez dice Él, Él y Él y Él. Va a repetirlo, ¿por qué? Porque el centro de la santificación del creyente es Él. Todo es por Él y todo es hacia Él. Pablo lo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él es la meta del creyente. Él es la razón por la que nosotros estamos en este lugar. Él es la razón por la que hay que mortificar el pecado. Él es la razón por la que tenemos que reprimir nuestro impulso a hacer nuestra voluntad. Él es la razón por la que debemos vivir todos los días buscando el agrado de Dios. Hasta que todos lleguemos, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, mi hermano. Todos vamos y debemos ir camino hacia allá, hacia ese fin. Y si esa no es tu meta, déjeme decirle que aunque tenga el nombre de cristiano, en realidad no lo es. Porque este camino va hacia un solo lado. Aún la iglesia, los dones, los ministerios fueron dados por Dios para que todo apunte a Cristo. Esta es la unidad perfecta que dice Pablo, la unidad inquebrantable de la fe. Todo va hacia un solo lugar. La meta, Cristo siendo formado en nosotros. Ahora, ¿qué implica que Él sea la meta? ¿Qué implica el que se nos diga que debemos perseguir en nuestra santidad y apuntar solamente a Cristo? Yo quiero establecer para terminar 3 implicaciones. 3 implicaciones de que Cristo sea nuestra meta en nuestra santidad. Y la primera es que si la santidad apunta a ser semejante a Cristo, entonces esto implica que yo debo renunciar a mi estilo de vida y seguir el suyo. Implica que debo renunciar a mi estilo de vida y seguir el suyo. Y este es el punto que hace la diferencia entre el cristiano nominal y el cristiano que realmente lo es. Y cuando hablo del cristiano nominal me refiero a aquel que tiene nombre de cristiano, pero que en realidad no es cristiano. Cuando hablamos de buscar a Cristo, implica que yo debo renunciar a lo que yo creo son las directrices de mi vida y tomar lo que Él claramente ha establecido como la directriz en la que yo debo seguir. Cristo es más que algo que sé, algo que entiendo. Es más que los evangelios que he leído, es más que las escuelas que he hecho. Apuntar a Cristo demanda un abandono de mi estilo de vida.
Y entiende lo que es eso. Ese estilo de vida que hemos construido por tantos años, que estamos viciados en él, que hace parte de nosotros, nuestro pecado, nuestro carácter, nuestra manera de resolver los problemas, nuestra manera de enfrentarnos a la circunstancia, cómo actuamos, cómo nos defendemos, cómo emprendemos la vida, todo lo que hacemos. Si la santidad es buscarlo a Él, yo debo renunciar a la manera en que yo vivo y debo vivir como Él claramente me dice que debo hacerlo. Santidad implica que tomo todo lo que Él señala y lo hago mío. Miren, las palabras del Señor Jesucristo fueron muy contundentes cuando Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué está invitando a hacer el Señor? Debes aprender a renunciar a tu manera de vivir y vivir como Él dice. Solo si estás dispuesto a hacer eso, eres digno de Él. Es imposible seguir a Cristo si no vives su estilo de vida, si no vives aquello que Él estableció como los lineamientos para tu manera de vivir. Si todavía tú estás cargando con aquello que tu corazón establece, que tu mente requiere, que tu pretensión humana así desea, no estás siguiendo a Cristo. Si lo que estás cargando en tu vida no es su cruz, no le estás siguiendo. Puede parecer que estás caminando adecuadamente. Puede parecer que estás caminando en realidad su camino. Pero como cristiano, aquel personaje de la novela de John Bunyan, en la que le dijo la palabra: solo debes seguir este camino. Y él se halló perdido del camino y no sabía que estaba perdido. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar a aquellas personas que estaban a la orilla del camino y no seguir la directriz de la palabra, del evangelio. Y tú y yo muchas veces vamos a perdernos nada más por no escuchar lo que Cristo está diciendo y no actuar de acuerdo a lo que Él dice, a sus instrucciones. Cristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mi hermano, si la santidad apunta a Cristo, entonces debemos renunciar a nuestro estilo de vida y debemos adoptar el suyo. Y ahora no vamos a utilizar el resto de esta predicación para hablar cómo es el estilo de vida de Cristo. Usted tiene los evangelios. Vea al Señor, cómo vivió, dispuesto a hacer lo que debía hacer como hijo de Dios en todo momento. Segundo, si la santidad tiene como meta a Cristo, esto implica que debo buscar siempre el agrado del Padre. Debo buscar siempre el agrado del Padre. Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Nuestro Señor buscaba agradar al Padre hasta el punto que consideraba que esa meta, agradar al Padre, era más importante que la comida y que la bebida. Era algo de primera necesidad para Él. Así como la comida es necesaria para mantener nuestro cuerpo sano, para el Señor Jesucristo el hacer la voluntad era sumamente necesario.
¿Cómo sería tu santidad? ¿Cómo sería mi santidad si deseáramos la voluntad del Padre tanto como la comida? Si anheláramos conocer su voluntad, si anheláramos todos los días vivir la vida para agradarle a Él, para obedecerle a Él. Si usted quiere ser y vivir en una forma santa, debe perseguir a Cristo, debe buscar a Él, debe buscar ser semejante a Él, y esto implica todo el tiempo buscar el agrado del Padre. Pues recordemos que Cristo nos ha acercado al Padre y ahora como hijos debemos buscar también su voluntad. Este debe ser nuestro mayor deleite. Y número 3, la tercera implicación de que Cristo sea la meta de la santidad es que si Cristo es la meta, esto implica que yo debo vivir siempre con mi esperanza puesta en la gloria futura. Debo vivir siempre con la esperanza puesta en la gloria futura. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, hablando de Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi hermano, nosotros vemos en Cristo algo que Él miró, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Aún esa copa que no en su humanidad iba a dolerle tanto, que oraba al Padre diciendo que si fuera posible la quitara, la copa de la ira del Padre, abrazó la cruz por el gozo puesto delante de Él, al ver los resultados de lo que vendría después de su sacrificio. Si somos creyentes, si buscamos la santidad, en todo momento nuestra mente, nuestra esperanza no debe estar aquí el ahora, sino en la gloria futura, en lo que se va a manifestar después. ¿Por qué reprimir hoy mi deseo de pecar? Porque yo quiero estar en gloria con mi Señor. ¿Por qué mortificar mi pecado? Porque yo quiero verle cara a cara. ¿Por qué el día de hoy no dar esa lucha, no dar esa pelea y más bien bajar la cabeza como Cristo hizo, dar la otra mejilla? Si me quieren llevar, quitarme la túnica, que se lleven también la capa. ¿Por qué llevar las 2 millas la carga del otro? Porque yo quiero ser semejante a Él, porque yo quiero estar con Él en la eternidad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, dice Pedro, estando en vuestra ignorancia, sino como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es importante, es muy importante, mi hermano, que entendamos que las instrucciones que estamos dando en este retiro no tienen un carácter pasajero. Cada uno de los pasajes que hemos citado nos habla de que el progreso de la santidad, aunque es un progreso, no debe ser intermitente. El alcance de esta instrucción debe ser claro: ser santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todo cuanto hagamos debe ser encaminado hacia la santidad. Lo que pensemos, lo que hagamos, lo que no hagamos, todo debe ser sopesado desde la santidad que estamos procurando en toda vuestra manera de vivir. Cuando refrenamos nuestro impulso a pecar, nuestra manera de vivir, cuando queremos agradar a Dios, esto debe ser constante. Y
Sé que al verlo de esta manera, mis hermanos, puede parecernos que Pedro está colocando una carga sobre nosotros bastante pesada. Y sé que quizás a lo largo de cada una de las intervenciones, de las charlas y aún hasta este momento, nuestro corazón puede saltar y decir, pero será imposible para mí. Esa invitación de Pedro es imposible. Pero ¿no será que lo que está diciendo Pedro es algo que escuchó de nuestro Señor Jesucristo? Cuando en Mateo 5:48 Él dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si tenemos problemas con la carga que está colocando Pedro sobre nosotros, miremos lo que ha hecho el Señor. Ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una tarea, mi hermano, que a todas luces desde nuestra propia humanidad es imposible. Pero en realidad debemos pensar, en este camino de la fe, todo es imposible para nosotros. Todo es imposible. Pero para Dios, nada es imposible. Es Él el que ha transformado un corazón de piedra en un corazón de carne. Él es el que ha doblegado nuestra propia humanidad y voluntad cuando antes no queríamos agradarle, vivíamos solo para nuestra concupiscencia. Y Él nos ha doblegado de tal forma que cuando nos levantamos hay un impulso y un deseo por agradarle a Él. Queremos agradarle, queremos buscarlo, queremos cada día luchar contra nuestro pecado. Ha sido Dios el que ha hecho esto. Así que si los términos en lo que estamos hablando en este retiro y en cada intervención es, mi hermano, tú tienes que procurar la santidad, no te refugies de ninguna manera en ese espíritu antinomialista. Recuerde, aquellos que creen que como Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, entonces ya no hay obligación para nosotros. Ya no necesitamos hacer nada. No nos refugiemos en ello porque la Escritura enseña que debemos ser santos porque Él es santo, porque debemos ser perfectos porque Él es perfecto. Y cada vez que nosotros nos encontremos tentados a que nuestra mente y nuestro corazón diga en realidad no puedo, acude a Cristo. Acude a Él, acude en oración a su presencia, en su presencia, y pídele al Señor que fortalezca tu vida. Él ha prometido que vendrá en nuestro rescate. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él ha prometido que nunca nos pasará por un camino y una tentación que supere nuestra fuerza, que junto a la tentación y la prueba dará también la salida. Él ha prometido que todo obrará para bien. Por eso, mi hermano, no en ningún momento renunciemos a nuestro interés por la vida de santidad. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a entender lo imperativo que es una vida de santidad. A recordar que esta vida de santidad apuntan a un solo lado, que es a Cristo. Que esto implica muchas cosas en nuestra vida, pero que en el ejercicio de la santidad, todo lo que necesitamos está a nuestro alcance. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.